buenas tardes, amigos. Es un placer enorme estar nuevamente conduciendo la historia que nos vincula desde Radio Cinet en su frecuencia 105.9 de su dial y desde sus estudios ubicados en Avenida Belgrano 544 Altos de la ciudad de Simoca. Estaremos acompañándolos como es costumbre ya a partir de este momento hasta las 20 horas, si Dios y la Virgen así lo permiten. Hablaremos de nuestra historia y contaremos con la participación de destacados columnistas. Para comunicarse con nuestro programa lo pueden hacer por mensaje de texto o por WhatsApp al celular 381-4585-995. Repito, 381-4585-995 y por internet al www.cinetradio.com. Como siempre, mi agradecimiento al propietario de esta radio, al señor Sergio Esquendef, y a los amigos que siempre me alientan a continuar con esta iniciativa, que es difundir la historia argentina por 8º año consecutivo. No es fácil tener o mantener en el aire de una radio, más en estos tiempos, con una vigencia de 8 años, que esto comenzó un 2 de abril del año 2016, cuando los argentinos y particularmente los tucumanos nos aprestábamos a celebrar 200 años de la Declaración de la Independencia aquí en San Miguel de Tucumán, en la benemérita ciudad histórica San Miguel de Tucumán, en la Casa Histórica. Hoy en día se le dice de otra manera, en el Museo Histórico Nacional Casa Histórica de Tucumán. Bueno, un poco suena mejor porque los porteños siempre nos acostumbraron, o se acostumbraron a decir la casita de Tucumán. No, es la Casa Histórica. Aquí se congregaron los diputados venidos desde las distintas latitudes y de las provincias existentes, enviando diputados para que deliberen la posibilidad cierta, un 24 de marzo de 1816, sobre la independencia o no de las Repúblicas Unidas de Sudamérica. Así dice el acta de la Declaración de la Independencia. No habla de del Virreinato del Río de la Plata, sino de las Provincias Unidas de Sudamérica. Ayer se llevaron a cabo elecciones democráticamente bien convocadas, celebradas en Uruguay. Y yo cada vez que hablo de Uruguay, cuando alguien me cuenta, me da esa cierta nostalgia y esa instancia de pesadez por el hecho de que Uruguay era nuestra, Uruguay era una provincia más de la Argentina. Uruguay, dado a la manera en que los porteños querían ser y distribuir riquezas para sí mismos, la perdimos por ese enorme caudillo que tuvieron y que es realmente un prócer como José Gervasio Artigas, que habló el primero que habló sobre federalismo, que significaba que Buenos Aires podía tener el puerto, pero había que distribuir a las provincias. Uno cuando habla de las provincias, hay provincias que son ricas, más ricas que otras. Eso es lo que ocurre en todo el mundo. Hay provincias que son muy ricas y que de pronto quieren independizarse del resto, porque las demás son pobres, y porque ellos consideran, porque hay que cederle riqueza a las pobres provincias, cuando en realidad nosotros podemos ser un país más. Eso lo ocurrió en España, que quisieron separarse del resto de los otros estados, de las otras provincias que conforman la Gran España. Y aquí en Bolivia les cuento, cuando nosotros miramos cuáles han sido los diputados que vinieron, están las provincias del Alto Perú. Y el Alto Perú hoy es Bolivia, que la perdimos por necedad, digamos, de los porteños.
porteños querían ser ellos mismos. Recién cuando se integra la provincia de Buenos Aires al Estado argentino. Fíjense, después de Cepeda, cuando las tropas comandadas por Urquiza, el gran ejército, lo termina derrocando a Rosas, y se convoca en el 52, y después de preparativos y de haber pasado por tantas luchas intestinas, guerras civiles, llegamos a convocar, porque Urquiza ha sido apoyado por argentinos, hoy en día, argentinos que estaban en Montevideo, que estaban en Paraguay, que estaban en Chile, exilados por el régimen rosista, por el régimen de la Confederación. Entonces se gana en Cepeda un 3 de febrero del año 1852 y se convoca posteriormente a una constitución que establece las reglas de tal manera que cómo debía configurarse la Argentina tal cual la concebimos nosotros. Eso ocurrió en el año 1853 y se consagra obviamente como primer presidente Justo José de Urquiza, el triunfador de la batalla de Cepeda. Rosas se escapa, se va, pasa por Uruguay, recorre en los barcos, llega a Brasil y se va a Europa y se instala en Southampton y ahí muere. Ahí forma en unas 80 hectáreas que había arrendado, forma una estancia muy parecida a la de la Pampa Húmeda. Rosas era Juan Manuel de Rosas, en realidad era Juan Manuel Anchorena de Rosas, pero se pelea del padre y anula el apellido Anchorena y deja Juan Manuel de Rosas. Y se instalan en Inglaterra, en Southampton. Ahí era la pregunta que yo le hacía a Fabián Páez, historiador, amigo, escritor, que en alguna audición quisiera que me cuente por qué no recuperó Juan Manuel de Rosas las Islas Malvinas, que se instalaron los ingleses en 1833 y no lo pudimos desalojar nunca más. Cuando Rosas tenía todo el poder militar, civil de la Confederación en aquel entonces. Es increíble. Rosas, el 20, por ejemplo, el 20 de noviembre de este año, conmemoramos un aniversario más del día de alguna manera de nuestra nacionalidad en defensa de nuestro patrimonio, ocurrida en aquel 20 de octubre de 1845, cuando tropas, navíos ingleses y franceses navegaban libremente o pretendían navegar libremente el Paraná, y en la angostura de ese río lo detuvimos. Ganaron los ingleses y franceses ahí en esa angostura que se llama la Vuelta de Obligado, que se llamaba antes de esta batalla naval, y que le ocasionamos tantos daños que los ingleses y franceses en tiempo de Rosas, el 20 de noviembre del año 1845, se dieron cuenta que no les iba a ser fácil navegar los ríos argentinos, en este caso el Paraná. Fíjense, los ingleses y franceses habían celebrado un acuerdo en Europa de que nadie podía navegar por ninguno de los ríos de cualquier país europeo sin la autorización del mismo. Entonces ellos vinieron a Sudamérica y creían que podían hacer lo que quieran. Sin embargo, Rosas mandó a los navíos y a los entre ellos
al nieto el almirante Brown, entre otros, a Mansilla, a defender las costas del Paraná para que les impida el libre de estos barcos. Por eso se conmemora el Día de la Soberanía Nacional el 20 de noviembre, por ese hecho de 1845. Y por eso, más allá de la discrepancia que nosotros tengamos con Juan Manuel de Rosas o de lo que la historia lo enmarca como un dictador, como un tipo cruel en la toma de decisiones y en su forma de gobierno, como quedaron grabadas en el libro de Esteban Echeverría, La cautiva, y como bien lo señalaba Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi es muy tenido en cuenta en estos tiempos, pero eran adversarios feroces contra Rosas. No obstante eso, ocurrió este episodio y era como que nos hermanamos, tal como todos los argentinos de aquel entonces. Y cuando yo digo argentino, no nos decíamos argentinos en aquel entonces. Recién en el año 1860, cuando asume la presidencia un nuevo presidente, recién en 1860 se habla de República Argentina. Se sanciona en 1853 sobre las bases del libro escrito por Juan Bautista Alberdi, y después se la reforma esta constitución en 1860, y de ahí se incorpora primero a la provincia de Buenos Aires y segundo se le establece ya el nombre de República Argentina. Antes era Federación o Confederación de Repúblicas de Sudamérica. En 1860, cuando se reforma la Constitución, sancionada en 1853, recién se pone en vigencia el nombre República Argentina. Y a partir de ahí comenzamos a transitar la historia. Este programa se llama La Historia que nos vincula. Y realmente para mí es un placer tener la posibilidad de difundir la historia, no solo la historia que nos contaron los que nos legaron la historia oficial, Mitre, Sarmiento, Rosas, no Rosas Juan Manuel, sino otros Rosas que escribieron y que nos enseñaron en la primaria, en la secundaria. Hoy en día se habla del revisionismo histórico y hay muchos detalles al respecto. Los que escribieron la historia oficial tienen páginas importantes, porque no se sabía si es que cuál iba a ser el padre de la patria, Belgrano o San Martín. Y cuando comenzamos a transitar, muchos consideraban que era Manuel Belgrano, el general Manuel Belgrano. Pero los porteños hicieron mucho a favor y muchas veces nos sometieron a instancias de interpretación histórica que hoy en día la debatimos. De pronto San Martín es el eje y el centro de lo que hace a nuestra historia nacional, convertido en el padre de la patria. Yo, más allá de que sea San Martín o Belgrano, yo como belgraniano diría Belgrano, porque la única batalla que se plantó y se planteó así, enfrentando a los realistas dentro del territorio nacional con fuerza y como legado de enfrentamiento y posicionamiento para decirle a los realistas: ustedes vengan, nosotros le vamos a hacer frente, Ese grito de libertad del 25 de mayo de 1810 indicaba que si bien había
una plebe que le obedecía al rey Fernando VII mientras él sea rey, pero cuando cayó en poder de los franceses, comandado por Napoleón Bonaparte, entonces dijeron los porteños de aquí: nosotros le debemos obediencia debida al rey, pero no a quien lo tiene sometido y encarcelado. Entonces, como que decir, mientras dure esta interrupción del mandato de Fernando VII, nosotros vamos a ser independientes. Y ahí se comienza a debatir con las ideas de Castelli, con las ideas de Belgrano, con las ideas, ¿por qué no?, también de Monteagudo y San Martín, que viene ya a esta zona en 1812 con el grado de coronel, que viene de España, que deja de servir al Imperio Español. Fíjense ustedes, yo me imagino escucharlo a San Martín con la tonada gallega, con la tonada española. San Martín se fue, habiendo nacido en Corrientes, o en Yapeyú, a los 6 años. Y se fue porque los padres pertenecían a un sector de gobierno del Imperio Español. Entonces, por esas cuestiones gubernamentales se trasladan a España y lo envían a José de San Martín a que estudie en los mejores colegios, y entre ellos al Colegio Militar Español, y es por eso que San Martín le sirve a la corona española y defiende su bandera, defiende al imperio en contra del imperio francés. Pero también habían germinado las ideas revolucionarias aquí en América, y de pronto había con esa inspiración mágica de decir: yo estoy aquí en España, pero nací en América del Sur. Quiero defender a esa colonia, pero porque los colonos quieren ser independientes y yo aquí no me siento bien. Entonces renuncia a su cargo, renuncia a toda la nobleza que podría haber conseguido o continuar en España, y se viene junto con Carlos María de Alvear, entre otros, a fundar la logia Lautaro, y se viene aquí a esta zona conocida como hoy por hoy Argentina, Río de la Plata, a decir: yo estoy con ustedes. ¿Se imagina? San Martín tenía 32 años, o sea que él pasó 26 años en España y no tenía tonada correntina, tenía tonada española. Y les cuento para despojar un mito. San Martín era más bajo que Belgrano. Belgrano era mucho más alto, era de tono colorado su piel, era medio rojizo su jopo. Saavedra, que nació en lo que hoy es Bolivia, y ahí se formaron todos nuestros próceres en las universidades establecidas primero en Bolivia, hasta que fue en Córdoba, después en Buenos Aires, Sucre. Ahí en esa ciudad, la ciudad de los 4 nombres, o sea, ahí se formaron. Saavedra fue boliviano, Moreno se educó en Bolivia, Castelli se formó en Bolivia. Castelli era primo de Belgrano, y pensaron: había que tener coraje para enfrentarse a uno de los imperios más poderosos del mundo. ¿Cuáles eran los imperios que gobernaban el mundo en ese entonces? Era España, Inglaterra.
que tenían como Portugal colonia en esta zona de América, y más al norte los ingleses y los franceses, Canadá, Estados Unidos, y más abajo España, Portugal, y más abajo todavía España. Había que tener coraje para decir, nosotros tenemos que ser libres, y así lo pensaron Martí, José Martí, Belgrano, Monteagudo tucumano, que hay mucho por conocer de él, Monteagudo, Castel. Fíjense, entre los oradores de la República y de los movimientos independentistas estaba Castelli, el orador de la independencia. Fíjense ustedes, Castelli, por esas cosas le cortaron la lengua porque decían que tenía cáncer en la lengua. Castelli era el orador repúblico y orador de la excelencia que interpretaba y establecía claramente los motivos y los fundamentos por qué debíamos ser libres. Y Monteagudo lo terminan matando en Quito, en Lima. Hay muchas interpretaciones, pero una de ellas es que había que matar a este ideólogo de la Revolución Americana. Y es por eso que aquí el 9 de julio de 1816 se declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. No es las provincias del Río de la Plata. Y todo esto está concatenado, por eso decimos la historia que nos vincula, porque la Argentina de hoy llegaba hasta Buenos Aires. Y esta lacra que nos han venido gobernando los últimos 16 años de la historia argentina, lo mostraban a Julio Argentino Roca como un déspota. Y sin embargo, gracias a Julio Argentino Roca tenemos toda la Patagonia hasta el Cabo de Hornos. Hasta el Cabo de Hornos. Amigos, la historia es rica, la historia que la tenemos que leer, la historia que se sigue escribiendo, no solo por aquel tiempo en que se fundó el Virreinato del Río de la Plata. A partir de ahí se siguió escribiendo con muchos personajes, muchos desconocidos por la historia oficial, muchos no dados a conocer cuál es el sentido. Felizmente, ya hoy no solo hay escritores de la historia oficial, como Romero, como les decía, como Sarmiento, como Mitre, como Vicente López, que es otro de los grandes historiadores, sino que también está el revisionismo histórico, que se mete con esos artilugios para decirnos qué sucedió. Hay tantos personajes. Y la historia, como decía alguien, la historia se hizo así. Si la queremos arrancar desde el sosegamiento, valga el término, dado a las guerras civiles con Rosas, entre unitarios, federales, hasta llegar a Cepeda, Urquiza, Mitre, Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Roca, Juárez Selma, el gringo Pellegrini. Y de eso se está hablando hoy en día, de la generación del 80, de los hombres que tenían una mirada más allá del hecho en sí mismo, de la inmediatez. Eran hombres que miraban y concentraban todo su accionar para los tiempos que vienen. Y a Sarmiento, ¿qué quiere que les diga? Sarmiento era considerado un loco, pero armó un país.
mucho hizo Mitre, mucho hizo Sarmiento, mucho hizo Pellegrini, Roca fundamentalmente, en perfilar ese país agropecuario, ganadero, que llegó a ser en los primeros tiempos del siglo XX ese granero del mundo, convertido en uno de los países más prósperos del mundo, donde Argentina era acreedor de Estados Unidos y donde, como siempre digo, para que lo recuerden, un inmigrante que quería salir de esos países europeos parados en el puerto de su país, le daba lo mismo subir a un barco que los lleve a Estados Unidos o a la Argentina. Era ese cambio económico, social y cultural que le permitía a la Argentina. Ojalá, yo no me corto la vena por el actual presidente de la República Argentina, pero hasta aquí sabemos y nos estamos dando cuenta a dónde estamos, cómo vamos, y tenemos el sueño de pensar que vamos a un país mejor. Hacemos un corte, ya regresamos. Vengan chicos, cantemos esta hermosa canción con sentimiento. ¡Cúbise! ¡Sube, sube, sube! Canté el cielo cuando desperté, allá estabas tú, aquella mujer y con la que soñé, le vestí la
Aquí en todo el país, suena hit. Suena hit. Quizás no sepa amarte, quizás sea cobardía y nada más me cuesta acompañarte. Estoy llorando porque tú te vas, ¿qué haré para enfrentarnos? Me estorba el pensamiento si no estás, pero al final de cuentas no sé ni lo que quiero de verdad. Yo no te merezco amor. La historia que nos vincula. Ya perdí la cuenta por andar de gira el corazón. Un montón de errores cometió. Yo no te merezco amor. Ya perdí la cuenta por andar de gira el corazón. Un montón de errores cometió. Tendré que hacer un cambio. No puedo andar así desparramado. El tiempo no perdona. Y solo quedaré abandonado. Yo no te merezco amor. Ya perdí la cuenta por andar de gira el corazón. Un montón de errores cometió. Yo no te merezco amor. Ya perdí la cuenta por andar de gira el corazón. Un montón de errores cometió. Ingrato corazón. Yo no te merezco, mi amor. Canciones para que no pares de bailar y cantar. Sonidos que ambientan el aire de la primavera. Creía pertenecer a tu mundo y a tus cosas. Y no sabía que ceremoniosamente lejos estabas. Todo lo tuyo no pertenecía a ese mundo que tonto yo soñaba. Qué alegre me sentí con tus cabellos, con tu rostro que mis manos inundaba. Pero vinieron palomas y cortaron el vuelo que en tus sueños yo estrenaba. Quizás mejor así, para no verte, certeramente lejos, a la distancia. Son tan chicas mis cosas en tu mundo, que hoy yo sé que lo mío no te alcanza. Solo tengo un montón de rimas tontas, una angustia de amor en la palabra, unas ganas tremendas de quererte y un adiós prendido en mi guitarra. Todo el amor que te di, hoy te lo vengo a quitar. Como suyo del jardín, así te voy a arrancar. Y si es que ahora sufrí,
sé que me vas a olvidar. No siento pena por ti, para que te de engañar. Ya encontrarás por ahí otro ser con quien jugar. Yo buscaré para mí otras dejan de cantar. Si es que algo mío te queda, niña, lo puedes guardar. El que busca otro camino, nada tiene que llevar. Mejor las manos vacías por lo que pueda encontrar. Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, estar tú. Labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir, cántale, compadre, cántale, de niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Qué bonita eres, malagueña. Venga, 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 compadre. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tú. Labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir, échale, compadre, así me gusta, de niña hermosa, eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. Bueno, retomamos nuestro programa y como bien saben, José René Cárdenas nos legó varios libros. Felizmente, José René Cárdenas, farmacéutico, un hombre público que ocupó diferentes cargos, tanto en la actividad privada como además podemos decir que ha sido cofundador de Cofaral y vicepresidente de esta cooperativa farmacéutica a nivel país.
pero que además fue senador, diputado y ministro de Salud Pública de la Nación, que en honor a él podemos decir que el hospital de Simoca lleva el nombre de doctor Álvaro Gómez Llueca, pero que cuando fue diputado, junto con el doctor Miguel Isas, en el periodo 73-76, son ellos los que propusieron al gobierno encabezado por Amado Curi que en Simoca hay un hospital, que merecía tener un hospital, porque lo que había aquí era un dispensario, más conocido como La Gota. La Gota era lo que es hoy un CAPS, pero les aclaro que tenía mayores beneficios, servicios, o cumplía más cabalmente con los servicios de salud de lo que hoy cumple cualquier CAP de cualquier punto de la provincia. De las 93 comunas que tenemos en la provincia, en cada una de ellas y conforme a cada una de las comunas hay un CAPS. Y Simoca, a partir del 5 de mayo de 1956, era municipio, 5 de mayo de 1956. Hay un pasaje en el barrio Arturo Ilía que se llama 5 de mayo en honor a este acontecimiento donde Simoca deja de ser comuna para convertirse en municipio. En tiempos de Celestino Helsing me proponen al doctor Isa Herrera, simoqueño, si los hay, que era un médico que ya estaba a punto de partir a Francia, a instalarse en Francia, a capacitarse, a instruirse, en prepararse en materias como acupuntura, homeopatía, y de pronto le ofrecen a venir a Simoca en virtud de aquel entonces senador provincial conocido como el gringo Nazar, senador Ramón Nazar, conocido como el gringo Nazar, y le dice: Turco, venía a hacerte cargo de La Gota o dispensario. Y el doctor Miguel Isas aceptó con la condición de que le permitan convertir a este CAPS o Gota o dispensario en un organismo de salud que brinde servicios que no había en ningún otro punto de la provincia, porque partos, operaciones, una asistencia enorme, hasta había camas para aquellos pacientes que debían quedar internados luego por su enfermedad o por operaciones. Michel Isa es citado por José René Cárdenas en su libro, entre otros que escribió René Cárdenas, Simoca, mi pueblo. Y en Simoca, mi pueblo, hay una recopilación de personajes, de hechos, de anécdotas. Se refieren a las plazas, se refieren a los carnavales, el 24 de septiembre, a la Virgen de la Merced. Y obviamente que de pronto aquí los simoqueños, uno cuando nombra seguido calles u organismos, es como que empieza a pasar o a naturalizarse esos nombres. Y yo les pregunto, o les podría preguntar a los simoqueños, les podría preguntar tantas cosas, pero decir, ¿saben ustedes quién era el doctor Álvaro Gómez Llueca? ¿Por qué Simoca le brindó dos nombres a instancias bien marcadas como ser una calle y también con ese mismo nombre al hospital de Simoca que se llama doctor Álvaro Gómez Llueca?
Y en este libro, Simoca, mi pueblo, escrito, como les decía, José René Cárdenas, Michel Issa hace el prólogo. Yo les comento, Michel Issa murió hace 2 años, a la edad de 94 años, un médico que a esa edad aún seguía atendiendo a sus pacientes. Yo tuve la suerte digo, porque un día jueves lo visité, estaba en su lecho de enfermo, en su casa, de calle Santa Fe al 900, y yo lo trataba es un privilegio, lo trataba con tanto cariño, y como si fuésemos de la misma edad, y yo le decía, me hace pasar la secretaria a su habitación, y le digo, Turco, ¿qué tal? Qué bien que se te ve, que me encanta verte bien. Y sí, hermano, estoy aquí tratándome de recuperar. Y de pronto una llamada interrumpe nuestra charla, y era de una paciente que quería preguntarle si podía o no tomar tal o cual medicamento. Y el doctor, en su lecho de enfermo, le decía, sí, mira, pero cambia por aquel también, incorpora otro medicamento. Y él seguía recetando medicamentos para aliviar esa enfermedad de esa paciente. Seguramente que esa paciente no sabía cómo estaba el doctor Miguel Issa, le decían más conocido como Michel, que ha sido uno de los reformistas, representantes de la Universidad Reformista del año 1950, con Previch, con el rector Previch, pero que además era un homeópata por excelencia y acupunturista, que hizo incorporar cátedras a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Un referente en ambas especialidades. Y él escribió el prólogo de este libro, y ustedes no saben, para el ámbito académico, porque además también fue integrante del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, referente regional de estas dos especialidades, acupunturismo y homeopatía, un hombre muy querido por muchos simoqueños, especialmente de los que pintamos bastantes canas. Y decía en este prólogo Miguel Issa, el doctor Michel Issa, decía: confieso que me significa una distinción prologar este tercer libro de mi amigo dilecto René Cárdenas. Nos une una vieja y querida amistad nacida en Simoca, nuestro pueblo, además del fervor por el terruño que, al decir de José Ingenieros, es la patria del corazón. Esta relación nace en los años de la infancia, se consolida en la escuela primaria de la inolvidable Escuela Josefa Díaz y en la militancia de los centros estudiantiles de la Federación Universitaria del Norte en los años 50, inequívocos baluartes de la libertad y dignidad de los hombres. Nos tocó compartir una ímproba labor, además, en la Comisión de Cultura de Simoca, donde se forjaron anhelos y tareas en beneficio de la juventud interesada en los gozos culturales de la comunidad. Compartimos también un periodo inconcluso en la legislatura de la provincia entre el 1973 y 1976, que lo dedicamos a concretar obras públicas como el Hospital de Simoca, que significaba la aspiración de muchísimas generaciones. René Cárdenas es farmacéutico, pero podría agregarse que es una personalidad multifacética. En él conviven el escritor, el periodista y hasta el dirigente gremial, quizás dones que le permiten sublimar el afecto por su pueblo, su gente y su familia, erigiéndose en el amigo imprescindible. Pienso que la amistad es definitivamente una expresión de amor, y René la cultiva desde la cuna.
Permítaseme evocar aquí una faceta del periodista que nos toca de cerca. Fundó y dirigió Perfiles, periódico simoqueño de mucha difusión en el sur de la provincia. Junto a René concretaron esta hermosa iniciativa, entre ellos Julita Escudero, Chichi Escobar, Carlos Esteve, Tito Aguirre y Mario Rivero. Aunque los dos primeros libros de René evocan hazañas de deportistas destacados, este libro intenta un enfoque diferente. En él vuelca un puñado de vivencias y evocaciones del pueblo donde nació. Sin embargo, no se agota en recortes solo de su terruño, incursiona en estampas propias de cualquier otro pueblo de provincias. En resumen, René va desgranando viejos hechos e historias para que no queden libradas a la memoria colectiva, sino al registro indeleble de la letra impresa. Aquí desfilan la Plaza Mitre, la estación de trenes. Antaño el atractivo social y comercial de mayor relieve. En la estampa de don Zenón vibra la recia verdad del hombre campesino, tanto como en el éxodo, descarnado drama originado por los ingenios cerrados en los años 60. No falta en sus páginas la sentida evocación del Pila Cárdenas, su hermano, relevante hombre de la política que a su paso por el Congreso de la Nación dejaría como prueba de gratitud al pueblo de sus sentimientos la Escuela Normal General Manuel Belgrano. El autor tampoco se ha olvidado de recordar al doctor Álvaro Gómez Llueca en El Médico del Pueblo, al que Simoca nunca quizás retribuirá debidamente su sacrificio y su entrega humanitaria en favor de la salud de todos. Confieso, sin rubor, que mi decisión de ser médico fue motivada por su digno ejemplo. En el libro se intercambian cuadros pintorescos y nostálgicos con otros que conmueven. A veces generan sonrisas, es cierto, debido al acento de autenticidad que encierran. Simoca resaltó la necesidad de René de registrar en el homenaje a dos queridos camaradas, Tomasito Heredia y Pila Condrá. No ha necesitado sino contadas palabras el autor. Dos entrañables amigos que ya no están, pero que nunca se fueron de Simoca, para que alguna vez vuelvan a nosotros en un nostalgioso recuerdo simoqueño. Esto nos escribía el doctor René Cárdenas en ese prólogo tan sentido del libro Simoca, mi pueblo, refiriéndose a ese pantallazo mágico donde se evocan tiempos recordados por los mayores de nuestro pueblo, que mucho tuvieron que ver con el desarrollo no solo de Simoca como ciudad, como municipio, sino también en sus zonas rurales y en el este tucumano. Fíjense ustedes, Simoca se convierte en municipio mucho antes que Bellavista. Bellavista se convierte en municipio en el año 67 y nosotros un 5 de mayo de 1956, donde mi padre, César Gerardo Coronel, fue el último delegado comunal que le entrega las llaves simbólicamente al intendente interventor Guillermo Cárdenas, padre de René Cárdenas, del Pila Cárdenas, de Hugo Cárdenas. Hasta que un 23 de febrero de 1958 se dan las primeras elecciones democráticas y se elige al primer intendente electo democráticamente en nuestra ciudad, y que fue el doctor Eduardo Curia. En Simoca y en la provincia Celestino Gelsi, y en la nación el doctor Arturo Frondizi. Mucho por hablar, mucho por recordar, y la verdad que este programa
me permite vincularme con ustedes, vincular la historia que no es propia y que la tenemos que conocer, especialmente las nuevas generaciones. Una vez cuando cumplió 50 años en la escuela normal tuve la suerte de hablar, y no es que me quiera referenciar, pero en toda época hubo representantes, hacedores, que dejaron su impronta para los tiempos del CIMOCA, que lo vimos crecer, que lo vimos desarrollarse, y que en otras épocas era orgullo y epicentro de la cultura, de la educación, de las diferentes manifestaciones deportivas y culturales, y que por eso uno exige que volvamos a esos tiempos, como una exigencia propia de los hacedores que nos legaron esta ciudad, este municipio y este tucumano tan postergado por los vaivenes de la política y de los gobiernos provinciales. Vamos a un corte y ya regresamos. Fue mucho mi pena andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado. Y el sábado me la sé, lo que buscaba por ahí. Cuando el creador me llama para entregar
19 horas, 16 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 76%. Anuncios presidenciales, comercio, amenazas mundiales, campeones. En la radio estamos todo el día. Adentro lo hago rezongar temprano, apenas despunta el día. Es el mate buen amigo, mi más noble compañía. De chico formé la rueda con mi tata y con mi mamá. Bajo el alero del rancho de mano en mano pasaba. En los viajes compañeros de aquellos que no se pardan, aguanta la cebadura hasta que las velas no ardan. Matecito confidente de tristezas y alegrías, como dos buenos amigos vamos juntos por la vida. Segundita, señores. Me acompaña en las tristezas, también en las alegrías. Mi mate estuvo conmigo en las más largas vigilias. Conocedor de mis penas y me miró para adentro. Mi mate sin preguntarme sabe muy bien lo que siento. Mate dulce, mate amargo, no han de importar los sabores. El mate también es bueno para hablar de los amores. Matecito confidente de tristezas y alegrías, como dos buenos amigos vamos juntos por la vida. Marcelo querido, cantemos esta chacarera para todos los amigos de la banda. Tierra fértil y sentida, flor del aire perfumada, la terrible guara en tus noches y en tus siestas bien soleadas. Del gentil paisano, tierra madura en amores, cobijadora de sueños y muchos changos cantores. Como la flor de la fusca, amarilla y tempranera, la banda escucha en mis coplas y en mi guitarra fiestera. Soy carenero en tus entrañas, de tu tormenta remanso, corazón de chacarera, la banda te estoy cantando. Hasta en mi bombo la danza, al son de la chacarera, esa que Julio Argentino cantaba noches enteras. Murmurando pasa el dulce, besando tu suelo gaucho, dejando en cada paisano la nobleza de un quebracho. Cuando yo nombro a la banda, crecí repica contento, en el patio de mi pecho un legüero que hay adentro. Soy carena de tus entrañas, de tu tormenta remanso, corazón de chacarera, la banda te estoy cantando. Primerita nomás.
vincula. La historia que nos vincula. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida. Callada sombra que pasa, guitarras llenas de heridas. Llena de heridas, mate amargo mal cebado y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta no sé cómo ni cuándo, tierra madre de contarte lo mucho que te ha añorado. Se venga la segunda. Neta, Rodrigo. La mía hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacarera. Un bailar de chacarera bajo este cielo estrellado, donde convulgan los bombos con los vientos y el sayayo. Al dormir bajo la noche, sobre la espuma del río, en las alas de un ochogo para no morirse de frío. La historia que nos vincula. La vuelta no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre de contarte lo mucho que te ha añorado. Retomamos nuestro programa. Me gustaría comentarles que el día jueves pasado, 21 de noviembre, se llevó a cabo un emotivo acto en el edificio de nuestra alta casa de estudio, que es la Escuela Normal General Manuel Belgrano de Simoca, donde se despidió, dado a la jubilación que alcanzaron la ex rectora Lucía Hidalgo y la profesora Montserrat de ese establecimiento secundario. Y la verdad que emocionaron las palabras que le tributaron tanto a la ex rectora y amiga Lucía Hidalgo como a la profesora Montserrat. Por todos los servicios prestados, brindados a este establecimiento, donde hay generaciones que pasaron por ese establecimiento. Yo soy un egresado de esa escuela. Y hablábamos fuera ya del acto sobre quiénes son los hacedores y como les decía anteriormente, René Cárdenas pertenece a un linaje de políticos que nacieron acá en Simoca y que ocuparon distintos cargos, algunos diputados nacional, otros senador, ministros, rector de la Escuela Tecnológica Nacional, decano, perdón, de la Universidad Tecnológica Nacional, donde posibilitaron, en el caso de Juan Carlos Pila Cárdenas, la creación de esta escuela ocurrida en el año 1959, el 4 de junio, en terrenos que había donado Dolores del Carmen Molina de Coronel, y que en virtud de su generosidad, que había donado más de 3 hectáreas para que ahí se construya
el actual edificio, que es conocido por todos. Y en virtud de ello, el anfiteatro lleva el nombre de Dolores del Carmen Molina de Coronel, como la plazoleta que está al frente del Banco Macro de Simoca, y una avenida que pasa por detrás del edificio de la Escuela Normal de Simoca. Había gente generosa, en el caso de Dolores Molina de Coronel, que sin titubear, cuando fueron a pedirle un espacio de sus terrenos para que puedan construirse este establecimiento, porque había comentarios que si no se contaba con edificio propio, la escuela podía irse a otros lugares, porque ocupaba espacios en la escuela 230, provincia de Entre Ríos, en la escuela Josefa Díaz y en algunos locales que se alquilaban para que puedan dictarse las clases de esta escuela. Comenzó el 4 de junio de 1959, como les decía, fue creciendo. Un primer año tenía 4, 5, 6 divisiones, y así el segundo año, el tercer año. Y la escuela normal cambió la fisonomía social y cultural de nuestra sociedad, no solo de Simoca, sino de zonas aledañas, porque aquí venían a estudiar alumnos provenientes no solo del departamento Simoca, de la ciudad de Simoca, sino de los departamentos colindantes, Leales, Montero, Aguilares, y hasta de Graneros venían, y yo tenía compañeros de San Pedro de Guasayán, de Tacorralo. Hoy hay establecimientos secundarios con mucho más facilidad que se fueron construyendo a lo largo del tiempo, pero la escuela bien llamada como nuestra alta casa de estudio, y el jueves pasado se llevó a cabo este acto, y yo le decía a la rectora Lucía Hidalgo, más que decirle, reconocía que ella posibilitó que la institucionalidad bien respetada entre la escuela, el gobierno municipal y las demás instituciones de Simoca podían converger dentro de un mismo andamiaje de cuestiones que hacían a la cultura, a la educación, al deporte, sin estar dándole participación a la política. Y es lo que debe ser. Muchas veces se acostumbra de pronto a ir a un acto y sorprenderse elogios al que está de presidente, al gobernador, al legislador o al intendente, pero antes era directamente agradecemos a las autoridades que hicieron posible la participación o con su colaboración tal o cual hecho. Que es lo que nos sorprendía, así eran los agradecimientos. Hoy son loas muy exageradas, como si fuesen situaciones o instancias propias de partido, no de institucionalidad, que deben existir. Un gran saludo a la ex rectora y profesora Lucía Hidalgo, como también a la profesora que se jubiló, la profesora Montserrat.